Oye, porque si no. Bueno, muchísimas gracias a todas por su amor. Yo también las quiero muchísimo, de verdad, son muy especiales para mí. Ya de abuelita me he puesto como sentimental, porque antes no lloraba por nada y ahora como que lloro por todo. O no sé si será la menopausia, no sé. Pero de verdad, muchas gracias a todas ustedes. Bueno, gracias a Dios por este comienzo. Ya estaban como larguitas las vacaciones, ¿cierto? Un mesecito y medio, pero bueno, también bonito reencontrarnos, estar aquí para disfrutar de nuestra amistad en Cristo y pues sobre todo disfrutar de cada enseñanza de la palabra de Dios, el poder alabarle, el poder hablar con Él, orar y pues tener cada actividad que aún nos divertimos en estas actividades. Gracias a Dios por todo lo que Él hace y que pues todo sea para la gloria de Él. Como vimos con Claudia y con Maggi, ya llevamos cierto tiempo aprendiendo acerca del Sermón del Monte. Si se quieren ubicar allí, el Sermón del Monte lo hemos venido estudiando en el Evangelio de Mateo. Y encontramos del capítulo 5 al capítulo 7 el Sermón del Monte. Varias cosas, voy a hacerles un recorderis súper rápido porque recordar año y medio en 2 minutos no es fácil, pero bueno, trataré de hacerlo. Entonces, cosas que el Señor nos enseñó. Lo primero que aprendíamos era las 10 claves para vivir una vida de plenitud. Luego aprendíamos el resultado de aplicar estas 10 claves. Entonces el resultado es tener un gozo verdadero y eterno y sobre todo pues estar glorificando y agradando al Señor con nuestra vida. También aprendíamos la responsabilidad que tenemos hacia el mundo. Nosotras recibimos no para quedarnos nosotras con esto, sino la idea es darlo. Y el Señor usa 2 ilustraciones, que es la sal y la luz, ¿sí? Y nos dice que debemos ser como la sal y como la luz de este mundo, para que con nuestro testimonio otros puedan ver a Jesús y lo quieran conocer. Aprendíamos también sobre la ley y la gracia. Y recordábamos que Jesús es el cumplimiento de la ley, Él fue el que cumplió completamente todo porque Él es perfecto. Pero también aprendíamos que Él es el dador de la gracia. A través de Él podemos tener esa gracia de la salvación. Aprendimos algunos enemigos del carácter cristiano, como el enojo, la imprudencia, los pleitos, la falsedad, y cómo, bueno, entre otros, y cómo tratarlos a la luz de la palabra de Dios. Aprendíamos que nosotras como hijas de Dios debemos marcar la diferencia en este mundo, y cómo lo hacíamos. Entonces aprendíamos a no devolver mal por mal, a ser una mujer de palabra, amar a nuestro prójimo, a seguir el ejemplo de nuestro Padre. Y también aprendíamos que debemos dar siempre de corazón, más bienaventurado es dar que recibir. Y aprendíamos sobre la oración, ¿sí? Aprendíamos el ejemplo que el Señor nos dejó y cómo nos enseña a orar. Y Él nos decía pues, que esa oración debe ser honesta, debe ser natural para adorar y buscar la voluntad de Dios y para pedir perdón, provisión y protección. Y terminamos el semestre pasado aprendiendo del verdadero ayuno. En el día de hoy vamos a continuar y si Dios permite este semestre vamos a terminar el Sermón del Monte. Entonces vamos a ubicarnos y vamos a leer. Estos son los versículos que vamos a aprender en el día de hoy, Mateo 6, del 19 al 21. Y dice la palabra de Dios así. Bueno, el título que tenemos ahí dice tesoros en el cielo. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La enseñanza que el Señor nos regala el día de hoy, el título es Invierte en tesoros eternos. Entonces vamos a orar y vamos a comenzar. Bueno, entonces si quieren ahí inclinar sus rostros y bueno, vamos a hablar con nuestro Padre. Señor, gracias
por este día que tú nos regalas. Gracias por poder estar aquí reunidas en torno a tu palabra. Gracias porque nos permites tener comunión en ti, Señor, y que tú seas de verdad dirigiendo esta reunión, que nos alegremos en ti, que nos deleitemos en lo que tú tienes para cada una de nosotras, que dispongas nuestras mentes, nuestros corazones, que quites cualquier estorbo, cualquier cosa que no nos permita estar atentas, y que tu palabra sea guardada en nuestro corazón, Señor, que tú la escribas y que tomemos decisiones conforme a lo que tú nos vas a enseñar en el día de hoy. Sé tú enseñándonos, Señor, sé tú dándonos convicciones para amarte cada día más, para obedecerte, para ser oidoras y hacedoras de tu palabra, Señor. Yo me deposito en tus manos, que solamente sea una espectadora de tu gracia, que tu palabra de verdad llegue e impacte y actuemos conforme a lo que tú nos digas. Y bueno, te entrego este momento en tus manos, que todo sea para tu gloria y en tu gracia. En nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces el propósito que el Señor nos regala con esta enseñanza es escuchar el consejo del Señor en cuanto a invertir en los verdaderos tesoros y atender a su advertencia, que nos dice que no debemos desperdiciar nuestra vida invirtiendo en tesoros que son vanos, pero sobre todo alinear y guardar nuestro corazón para atesorar lo que es realmente verdadero. El bosquejo es muy sencillo, son 3 puntos que vamos a aprender aquí. El primero es: no inviertas en tesoros vanos. El segundo, invierte en verdaderos tesoros. Y el tercero, atesóralos en el corazón. Bueno, entonces vamos con nuestro primer punto. Y dice: no inviertas en tesoros vanos. Dice la palabra de Dios, algunos van a aparecer aquí, los vamos a leer de aquí, otros vamos a ir a la palabra de Dios. Entonces dice Mateo 6:19, dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Y aquí vamos a ver 2 punticos: cuáles son esos tesoros y por qué son vanos. Entonces, bueno, el Señor dice: no hagáis tesoros en la tierra. Esos son esos tesoros vanos. Pero bueno, vamos a ahondar un poco más y vamos a ver a la luz de la palabra de Dios, que Dios nos explique qué significa. Porque a veces podemos de primerazo hacer una mala interpretación y pensamos: bueno, no debo tener entonces nada aquí en este mundo, ¿sí? Hablando quizás de dinero y posesiones, que es como lo primerito que se le viene a uno a la cabeza cuando le dicen tesoros, ¿cierto? Pero no, pues vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Entonces, tesoro en la Biblia viene del griego thesaurus, que significa depósito o riqueza. Pero también en el diccionario, pues fui al diccionario y nos dice: la definición de un tesoro es la cantidad de dinero, valores u objetos preciosos reunida y guardada. Y también se define como una persona o cosa o conjunto de suma de cosas de mucho precio o muy dignas de estimación. Hay cosas que obviamente son muy valiosas para todo el mundo, ¿sí? Por ejemplo, la plata, el oro, bueno, muchas cosas, las posesiones. Pero hay cosas que les damos un valor particular cada una de nosotras. Puede ser la foto de un ser querido, es un tesoro para nosotros, ¿cierto? Puede ser un cierto conocimiento, pues para uno de pronto puede ser un tesoro, o una persona para uno es un tesoro. Pero bueno, más que tener o no algo, es la prioridad o el valor que le estemos dando, ¿sí? El apego que tengamos hacia algo o hacia alguien. Y es en esto que nos advierte el Señor, que no nos apeguemos, no nos arraiguemos a las cosas de este mundo, que se conviertan en nuestros tesoros, o sea, lo máximo de nuestra vida. Hay un versículo que también lo vamos a leer de acá, y es primera de Juan 2:15 al 17, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
Aquí el Señor no nos está diciendo que debemos odiar al mundo y todo lo que está en el mundo. Así no es lo que quiere decir. Nos está diciendo que eso no sea lo más importante en nuestra vida, que se convierta en la razón de ser, mejor dicho, lo máximo, o las metas que tengamos, lo que el mundo ofrece. Claramente nos advierte aquí en este versículo acerca de 3 cosas que invaden el mundo, y como hija de Dios no nos debemos desgastar por estas 3 cosas. Entonces vamos a estudiar estas 3 cosas que se pueden convertir en tesoros que no son los correctos delante de Dios. Entonces empecemos con la primera, y es los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Es todo aquello que apela al apetito carnal o físico. Y pues aunque los deseos naturales del cuerpo no son inherentemente malos, ¿sí? La necesidad de comida, la necesidad de bebida, aún la necesidad emocional y sexual, pues Dios las hizo, ¿sí? Y si están bajo la guía del Señor, pues son lícitas y son buenas. Pero aquí lo que nos dice es que si esto se convierte en la prioridad en mi vida, si esto me quita el sueño por querer conseguir algo de estos deseos de la carne, pues ahí ya está mal. Miremos, por ejemplo, en la comida. ¿Sí? Si la comida es lo máximo, yo todo el tiempo estoy pensando en comer y a qué restaurante ir, y estoy mirando Rappi a ver qué es lo que pido, ¿sí? Entonces estoy pensando todo el tiempo en comer y comer, pues eso se va a convertir en gula, ¿sí? En glotonería. Por el contrario, ¿sí? Si yo solo pienso en cuidar mi cuerpo, no voy a comer sino fit, y voy a comer esto, cuánto tiene grasa y cuánto tiene no sé qué y esto, entonces eso también, obviamente si solo pienso en eso también es malo. Y cuidar el cuerpo, pues no está mal, porque pues nosotros somos templo del Espíritu Santo y hay que cuidarlo, pero si yo solo estoy pensando en eso todo el tiempo, pues eso sí ya se convierte en algo malo. En la parte emocional, tal vez amo a una persona, X persona, más que a Dios, y tomo decisiones basándome en lo que esa persona quiere o en la que esa persona piensa, aún en contra de la voluntad de Dios. El Señor dice que debemos agradar a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Que una persona no se debe convertir en mi ídolo. Tal vez mi mayor tesoro entonces es mi esposo, o mi mayor tesoro son mis hijos, me desgasto todo el tiempo pensando en ellos y en el futuro de ellos. O tal vez la jovencita, su mayor tesoro es su novio, o las no tan jovencitas, porque pues, también las mayores pueden conseguir novio. Pero entonces se desgastan en su novio, en cómo agradar a su novio, cómo mantener contento a su novio, o si no lo tienen, quiero buscar ese tesoro, ¿sí? El buscar esa pareja, y no debe ser así. Obviamente cuando yo tengo comunión con Dios, cuando el Señor es la prioridad en mi vida, pues Él me va a dar el valor y el amor equilibrado hacia las personas. No significa que son del mundo y eso odia a todo el mundo y que me importa un chorizo, no. O sea, las voy a amar como Dios quiere, voy a amar a mis hijos como el Señor me manda, a mi esposo de la manera correcta, y aún si quieres conseguir novio, pues Dios te dará los deseos del corazón y te dará tu príncipe azul. Pero siempre que el Señor sea mi prioridad. Ahora vamos a lo segundo, que son los deseos de los ojos. Y vayamos allí mientras yo hablo, vayamos a Eclesiastés, por favor, Eclesiastés 1:8. Aquí deseos de los ojos es todo aquello que apela a las demandas insaciables de la vista. Y Eclesiastés 1:8 nos dice: todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír, ¿sí? Entonces, ahí está hablando Salomón. Si ustedes recuerdan la historia de Salomón, fue el hombre más sabio, pero en un momento de su vida se torció, se chuequeó y ya no se enfocó en agradar a Dios, sino en satisfacer todos los deseos de su carne, de sus ojos y de todo. Mejor dicho, él quería satisfacer todo. Pero recuerden que al final él dijo: todo esto es vanidad. La verdaderamente importante es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Bueno, y por ejemplo, es el deseo que se convierte en codicia, de tener más y mejor. Entonces quiero tener un carro mejor, quiero tener una casa mejor. Nosotras como mujeres tal vez remodelar nuestra casa, tener una aspiradora mejor, esas que andan ahí solitas para no tener yo que aspirar, tener la olla súper mágica. Bueno, todo el tiempo estoy pensando y buscando esas cosas,
Y otra vez volvemos a lo mismo, el tenerlo no está mal, pero si esa es como la prioridad de mi vida y como que estoy ahí aferrada a todas estas cosas, pues ahí sí se convierte en malo. O querer atesorar, o estar codiciando y codiciando, está mal. Vayamos a 1 Timoteo 6, 9 y 10. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Versículo que nos habla de esto. Dice 1 Timoteo 6, 9, 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y recuerden, aquí el Señor no nos dice que el dinero es malo, sino que el amor al dinero. Si yo todo el tiempo quiero más y más y más y más y más, pues ahí está lo malo. Si Dios me da riquezas, si Dios me da bienes, pues gracias a Dios por eso. Debo darle gracias entendiendo que Él es el dador de todo, no es que yo por mi propia fuerza y me los conseguí, y mi astucia, no, Él es el dador de todas las cosas y usarlos bajo su guía, ¿sí? Siendo canal de bendición a la obra, siendo canal de bendición a las personas que me rodean, a mis hermanos, a mi familia y también dándome gusto, porque el Señor también permite que nos demos gusto, pero siempre recordando que es con la gracia de Dios, dándole gracias y además usándolo con su guía y dirección. Bueno, y por último, vamos a la vanagloria de la vida. Y la vanagloria de la vida es todo aquello que apela a la jactancia, a la soberbia, a la arrogancia. Y tal vez ahí que encontramos un ejemplo, los logros personales, ¿sí? Yo soy súper inteligente, soy echada para adelante, eso nadie puede conmigo, yo lo puedo todo en la vida. Tal vez estudios académicos, un estatus social, un estatus laboral, talentos, y eso es lo que quiero para mis hijos, que sean los más y los súper en todo. Y pues otra vez volvemos a lo mismo, si Dios te ha dado esa inteligencia, pues dale gracias a Dios y recuerda que todo es de Él, por Él y para Él. ¿Sí? No es que significa que tú no puedas, si Dios te pone como gerente en una empresa, si ha sido Dios quien te pone ahí, pues usa eso para la gloria de Dios, para exaltar su nombre, para que los que están a tu alrededor conozcan de Cristo, ¿sí? Si tú tienes un estatus y una influencia grande, económica y social, pues que recuerda que es Dios quien te lo dio, ¿sí? Que nunca pienses que, como Nabucodonosor, es que miren la belleza que hice, lo que construí yo aquí, y que hizo Dios, pues, mijito, venga, le recuerdo quién es el que manda. ¿Sí? Entonces que nunca nos ensoberbezcamos por las cosas que llegamos a tener o también que no estemos contentas y estemos queriendo más y más y más. Entonces, bueno, aquí una reflexión para tener muy presente. ¿Estás desgastándote por estos tesoros? ¿Sí? ¿Los anhelas y los deseas así fervientemente? ¿Te hallas pensando todos los días? No estás pensando en agradar a Dios, no estás pensando en cómo compartirle a la gente, sino estás pensando en estas cosas. ¿Te encuentras luchando en tu mente y en tu corazón por tener algunos de estos o por cuidar de una forma equivocada los que ya tienes? Entonces, si Dios nos pone y nos dice, bueno, reflexiona, para y mira a ver si así es, pues si Dios te dice, sí, y si tú eres honesta delante de Dios, sí, me hallo pensando en esto y no en lo que debo estar pensando para el Señor, pues entonces pídele perdón a Dios y ve más allá, dile que cambie ese corazón y que te ponga más bien esos tesoros eternos. Bueno, y vamos a ver ahora el segundo punto, ¿por qué son vanos? ¿Sí? Y aquí en la segunda parte del versículo dice, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Entonces esos tesoros que nos hacemos aquí en la tierra son efímeros, ¿sí? Se pueden esfumar fácilmente, un día los tenemos y al otro día no tenemos la seguridad si los tenemos o no. Y básicamente en el versículo nos hace comparación con dos cosas. Primero, con la orín y la polilla y el orín. Y nos dice que estos se corrompen, ¿sí? Es decir, que se deshacen, que no son perecederos. La definición pues, de la polilla, yo creo que todas conocemos las polillas, ¿cierto?
Pero bueno, es una mariposita, es un insecto y en la Biblia suele usarse ese término como una característica del carcoma en las superficies y pues en cualquier cosa. Vamos a ver en el libro de Isaías, hay 2 versículos casi seguido uno del otro, donde en 2 oportunidades consecutivas nos compara el Señor algo con la polilla. Y dice Isaías, bueno, aquí los tenemos, Isaías 59, dice: He aquí que Jehová el Señor me ayudará. Ahí está hablando Isaías, un siervo de Dios, un profeta que estaba dando el juicio al pueblo de Israel. Y dice: ¿quién hay que me condene? He aquí que todos ellos se envejecerán como ropa de vestir y serán comidos por la polilla. Y el otro versículo es Isaías 51:8, que dice: porque como a vestidura los comerá polilla y como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanece perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Este profeta emplea el nombre pues, de polilla para demostrar que todo aquel que se aleje del Señor pues va a ser como eso que se lo va a comer la polilla y no perdurará, ¿sí? Será exterminado. Y está hablando al pueblo de Israel que se habían desviado del Señor y estaban adorando otros dioses. Y dices, les va a ir mal, ¿sí? Dice, la justicia del Señor sí permanece, la salvación sí permanece. Y él dice, a mí Dios me guardará, porque él tenía esa conciencia de que estaba haciendo lo que Dios le había mandado hacer. Pero el pueblo de Israel habían dejado al Señor y tenían en poco la palabra de Dios y pues no les iba a ir muy bien. Pero ¿cómo se aplica a nosotras? Bueno, si tú pues no has recibido a Cristo, ojalá lo hagas. ¿Qué significa eso? Significa que pues todos en este planeta somos pecadores. Ese pecado que hace que estemos separadas de Dios aquí en este mundo y lo peor pues por la eternidad. Entonces una persona que no reconozca su condición de pecado y de recibir el regalo que Dios nos ofrece, que es la salvación a través de la obra redentora del Señor Jesucristo, pues ese será su fin. Dice que se carcomerá, que perecerá eternamente. Así va a ser. Y pues la invitación es que ojalá todas aquí podamos tener la seguridad, y si no lo tienes, pues hoy sea el día de reconocer que necesitas a Jesús como Salvador y Señor de tu vida. Y así podrás tener esa seguridad, no vas a perecer eternamente, sino que tu salvación, como dice ahí, será por los siglos de los siglos en la mano del Señor. Pero bueno, ¿cómo se aplica a nosotras las que ya un día nos dimos cuenta que éramos pecadoras, que ese pecado me separaba de Dios y le abrí la puerta de mi corazón a Jesús para que morara y me salvara? Entonces yo puedo aún estar viviendo una vida desperdiciada si no ando de la mano del Señor, ¿sí? Y nuestros tesoros, puede que ser que no estoy creciendo en el Señor o que en algún momento de mi vida me he desviado y ahora estoy deseando las cosas de este mundo, y nuestros esfuerzos y nuestra vida pues, van a ser un desperdicio. Vayamos a 1 Corintios, vamos a ir de la Biblia a buscarlo, 1 Corintios 3, 13 al 15. Bueno, con Rodolfo hemos visto mucho de Corintios, pero vayamos a repasar 1 Corintios 3, del 13 al 15. Dice la palabra de Dios: la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si bien, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces está hablando a creyentes, está diciendo, bueno, ¿ustedes qué están haciendo? Y no solamente lo que están haciendo, sino la motivación con que lo hacen, porque un día cada cosa que nosotros hicimos va a ser probada delante del Señor. Y el Señor dice, bueno, por el fuego la probaré, a ver si pasa. ¿Y qué va a pasar? Pues lo que hicimos para la gloria de Dios y con la motivación y corazón correcto. Si yo desperdicié mi vida haciendo cosas que nada que ver, pues todo eso va a ser en vano y sufriremos pérdida. Sí seremos salvas porque la salvación no se pierde, estamos en las manos del Señor, pero no vamos a tener ninguna recompensa eterna, y además de eso pues vamos a ser avergonzadas delante de Dios y pues estar delante del Rey del Universo y de que me diga su vida un desperdicio total. Entonces, o sea, es terrible que lleguemos en cambio que nos diga no es cierto de ti.
Entonces, sobre un poco así de pienso, yo te pondré en mi curso de tu Señor, qué bonito que nos digan eso y no que estemos avergonzadas. Bueno, la otra comparación que haces con Elohim. Y Elohim, ¿qué es? Elohim hace referencia a la capa rojiza que aparece en los metales cuando se están pues, como desgastando, es como el óxido de los metales. Los especialistas sobre el tema lo señalan como el cáncer del hierro o el cáncer de los metales. Muy bien, están comiendo y se daña todo. El cuerpo que queremos más perfecto, pues llegará el momento que se muera y se descomponga o sea incinerado, ¿cierto? La gran inteligencia tal vez un día se apague por la vejez o tal vez por una enfermedad, Alzheimer, nada puede ser. ¿Quién tiene asegurado que no nos vamos a enfermar de algo que no sé? Y bueno, por más maravillosas que parezcan las cosas de este mundo, todas van a perecer. También en Isaías, vamos a ver dos versículos que también aparecen en mi pantalla. Dice Isaías 51:6: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, y mi justicia no perecerá. Entonces el Señor nos dice: miren alrededor, a los cielos, a la tierra, sabemos que todo va a ser consumido, ¿cierto? Va a haber cielos nuevos, tierra nueva, pero pues, nosotros que tenemos a Cristo tenemos la esperanza y estamos en las manos de Él y tenemos una morada eterna. Pero para los que no tienen esa esperanza, el Señor nos dice que la justicia en sí permanece para siempre y su salvación también. En Isaías 29:14 dice: por tanto, de aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo, por un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. ¿Sí? La inteligencia, lo más guau de este mundo, todo va a desaparecer. Entonces, bueno, lo único seguro es el Señor y su palabra. Y pues cuando digo, no sé, yo no estudio, otros no, esa no es la gestión. La intención es que entendamos que no es ser la prioridad, o sea, no ser por la más gastos, la más inteligente, la más sabia, la más. No, si Dios te lo da, vuelvo y digo, disfruta la vida de la gloria de Dios, pero no debe ser la prioridad. Además, el versículo dice: donde ladrones minan y hurtan. Son vanos porque los ladrones minan y hurtan. Y hay muchos ladrones en esta vida que están constantemente al acecho. ¿Sí? Parece que pensamos a veces que tenemos todo bajo control y resulta que se pueden entrar a nuestra misma casa donde nos sentimos seguros y nos pueden robar. ¿Sí? O también otros ladrones pueden ser la enfermedad, un colapso económico, la violencia, la guerra, y el Señor nos enseñó mucho con el COVID, ¿cierto? Hoy tenemos, mañana, quién sabe. Hoy estamos con salud, mañana, quién sabe. Y yo creo que aprendimos muchísimo, no imaginarse eso, algo extraordinario. Entonces, no importa la naturaleza de aquello a lo cual estás apegada, eso es el fin. El Señor nos recuerda que todos los tesoros que tú hagas en este mundo se van, pasan. Y eso no, pues para que estemos llenos de temor y paranoia, no. O sea, es entender que Dios es en las manos de Dios. Y como decía Job, ¿sí? Jehová Dios y Jehová Dios. Da el nombre de Jehová y estoy en sus manos. Si Dios me da esto, me da aquello, estoy en las manos del Señor, pero debo asegurarme de que yo ser fiel al Señor, estar cada día en su presencia y voy a tener la tranquilidad. ¿Sí? Yo no voy a estar en José con paranoia si me van a robar, o si me van a dar una enfermedad, o si me va a pasar esto, si me va a dar aquello. No, estoy en las manos del Señor. Recordemos que ni una va cae sin que Dios no lo permita. Y pues, bueno, ahí en el Salmo 71:5, vayamos al Salmo 71:5, para recordar que solo en las manos del Señor pues tenemos esa seguridad, esa confianza, ese gozo. Y aquí David nos recuerda esto. Salmo 71:5 dice: porque tú, Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. La esperanza de él no era la riqueza, la esperanza de él no era el poder, la esperanza de él no era, no, la esperanza de él era
el Señor dijo que la sea nuestra esperanza y nuestra seguridad. Y bonito porque el Señor, o sea, si somos juiciosos fieles, el Señor nos da, dice la palabra de Dios, que toda buena dádiva viene del cielo, y el Señor quiere darnos esas buenas dádivas para que las disfrutemos. Bueno, ahora vayamos con el siguiente punto. Invierte en los verdaderos tesoros. Y dice Mateo 6:20, nos dice el Señor, no se hagan esos tesoros, los tesoros, no les sirve para nada, no van a procurar, no inviertan en eso. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no miran ni otro. Pero bueno, ¿cuáles son esos tesoros? El Señor dice, sino haceos tesoros en el cielo. Obviamente no tenemos un banco aquí que diga Banco Celestial, la Colombia, la Vivienda y Banco Celestial, no, obviamente que no, así no es. Pero si con nuestra vida, con nuestro amor al Señor y su misión a Él, estamos haciendo esos tesoros que están reservados en las manos del Señor. Y dice tesoros en el cielo, dice aseos, ¿sí? Es cuestión de una decisión de cada uno, de obedecer y de seguir al Señor conforme a lo que nos enseña en su palabra. Y aún pues todo lo que hemos aprendido en el Sermón del Monte, esos son tesoros. Recordemos un poquitico de recordar que el Señor nos dice que debemos ser libres, que debemos ser libres de corazón, que debemos perdonar. Y bueno, cada cosa les estemos recordando, si estamos aplicando eso con la motivación de amar y agradar a Dios, son tesoros que el Señor está reservando a nuestra cuenta. Y pues solo los vamos a poder hacer, tener y aún reproducir, digamos así, si tengo esa relación personal con Dios. Y otra vez, si de pronto uno tiene la certeza de tener esa relación personal con el Señor, de haber nacido espiritualmente de nuevo, pues al final va a estar allí dos damas que son Paola y Carla, que de la palabra de Dios en pocos minutos te van a enseñar cómo puedes tener la certeza de la salvación y tener esa relación íntima con el Señor. Pero bueno, nosotras, si tú ya eres consciente y sabes que la tienes, bueno, preciso el domingo con José, y yo lo tenía aquí, y bueno, la señora iba concatenando todo, y estaba por aquí, en Romanos 12:1-2, no lo olvidemos, ¿cierto? Y vayamos a recordar que Romanos 12:1-2, aunque aprendimos muchísimo, si tú estuviste el domingo, es una de las claves para vivir una vida como Dios quiere y para hacer tesoros en el cielo. Que las estés todos los días que te estás meditando y tomando la Señor para que lo puedas vivir. Romanos 12:1 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor nos está diciendo que vamos a presentarnos delante de Dios. Y bueno, ya todo lo que aprendimos, creo que la mayoría estuvieron aquí conmigo y aprendimos muchísimo con lo que Dios nos enseña a través de José, de cómo entregar nuestra vida, presentar el sacrificio vivo delante de Él, y que el Señor sea transformando nuestra mente, nuestro corazón, y podamos disfrutar de esa voluntad de Dios que es buena, que es agradable y perfecta. Recuerden que los mandamientos de Dios no son gravosos, no son una carga, sino son de gozo cuando yo los estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Debemos atesorar al Señor Jesús y su palabra. Cuando el Señor es nuestro mayor tesoro, entonces comprometemos nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos a su servicio, y pues será de mucha alegría porque estamos viviendo vidas que agradan a Dios, unas vidas con fruto. Y además de eso, tan lindo el Señor, que recibiremos recompensas aquí y en la eternidad. El Señor nos dice en Colosenses 3:23-24, y todo lo que hagáis, todo, hacedlo del corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces podemos servir al Señor con todo el corazón, sabiendo que Él es el que lleva la cuenta. Y
recompensa será abundantemente bondadosa aquí y en la eternidad. Y vayamos a buscar, que saca también lo tengo. Primera de Timoteo 6:17 dice: a los ricos de este siglo mando que no sean altivos y pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, qué bonito el Señor. Él nos da todo para que lo disfrutemos, ¿sí? Él no es mi chicago. Él dice: no, tampoco es que la madre es la que no, Él nos da todas las cosas abundantemente, pero nos da una advertencia y dice que no pongamos la esperanza en las riquezas, sino en el Dios vivo y verdadero. Bueno, ahora vamos a siguiente subpunto de ahí. Dice: porque perduran. Y dice: donde la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan. Claramente, los tesoros en el cielo son tesoros que perduran, tesoros que nada ni nadie nos puede arrebatar, pues están depositados en las manos del Señor. ¿Y quién puede quitar algo de la mano del Señor? Nadie, porque el Señor es todopoderoso. Todo lo que he depositado ahí en la vida, nadie lo puede arrebatar. En primera de Pedro 1:4 dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La herencia que Dios tiene en el cielo para nosotros es incorruptible. No hay ni orín ni polilla que lo corrompa. Nuestra salvación está guardada en las manos del Señor. Nada ni nadie, ningún ladrón nos la puede quitar. Entonces, de verdad, qué gozo tan grande, qué seguridad si estamos en las manos del Señor. Lo que indicamos para Él son tesoros aquí para la eternidad. Y desde aquí, porque imagínense el gran tesoro de poder vivir en paz cuando la gente anda como loca, como dice, como gallina sin cabeza. Qué gran tesoro tener paz, qué gran tesoro tener la seguridad de que no estamos en las manos del presidente, del gobernador, y no es para hablar política ni nada, pero estamos por encima de todo en las manos de Dios. Él es el Señor de señores, el que gobierna el universo, Él es mi papá. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en sus manos, porque yo voy a tener, Él es el que me da la guía, la sabiduría, y no estoy ahí a la deriva como siempre un poco por este mundo, tengo un propósito. Qué gran tesoro poder compartir las buenas nuevas de salvación y una vida transformada. Eso es un verdadero tesoro, ¿cierto? Y como la historia de Marta y María, respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, y la cual no le será quitada. De nosotros depende si hacemos esos tesoros en el cielo y los disfrutamos desde ya, como ese muñequito, estaremos muy felices. Entonces, como María, ese mayor tesoro era estar a los pies de Cristo, ¿sí? Y recibir todas las bendiciones y la guía del Señor. Ese es el mayor tesoro, más que estar afanadas y turbadas por, no sé, por los quehaceres de la casa, por el estudio, por qué voy a hacer, qué va a hacer de mi trabajo, qué va a hacer de esto, ¿no? Descansa, está en lo más importante, a los pies de Cristo, y Él se encargará de tu vida, del resto de cosas. Bueno, ahora vamos al tercer punto, y acá se toca la terminar, y dice: atesóralos en el corazón. Que tengamos ese corazón así, que no brinde de la bendición, por tener esos tesoros allí guardados. Dice Mateo 6:21: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Recordemos que el corazón se refiere a lo más íntimo, a lo más vital que tenemos, está lo que verdaderamente amamos, se refiere también a donde se encuentran nuestros valores y a donde tomamos decisiones. Y tesoro, ya lo vimos, pero es lo que tiene más valor en nuestra vida y donde tenemos como esa seguridad del presente y del futuro. Y preguntemos: ¿cuál es nuestro tesoro? Aquello que llena mi corazón. Dios en su palabra nos dice que el corazón es engañoso, ¿sí? El corazón es fácilmente engañado y se puede inclinar a cosas que no son las correctas, y estamos constantemente bombardeadas en un mundo donde nos hacen desviarnos y nos hace que nuestro corazón se vaya a cosas que no son las que Dios quiere. Entonces debemos de verdad pedirle a Dios que nos guarde
ese corazón, porque si damos prioridad a lo bueno a las cosas equivocadas, pues nuestro corazón se inclinará a lo malo. Pero si damos prioridad a las cosas correctas, la palabra de Dios, pues nuestros corazones se inclinarán a seguir los pasos del Señor Jesucristo. Y el Señor, aquí vamos a ver los puntos: alinear tu corazón, levantar tu corazón. ¿Y qué significa alinear? Bueno, no sé si ustedes tienen un carrito, pero uno siempre ha escuchado alinear el carro, ¿cierto? Súper chévere el tema de la presentación. Yo sé lo música, ¿sí? ¿En dónde? Alinear un carro es un proceso. Lo pasamos en la iglesia y me dijo exactamente sobre eso. Pues busquemos qué tal y salió eso. Si están de esta manera, entonces vamos a tener una conducción segura de ella. Pero resulta que las inclemencias del camino y los bachecitos que por ahí nos encontramos, eso es lo que hace que la llanta se desaliene y se cuando estamos cerca, pues muy peligroso que tenemos por ahí. La Biblia nos manda repetidas veces a alinear nuestro corazón, porque según esté nuestro corazón, a quien le pertenezca mi corazón, lo que aquí antes sabemos, pues así serán los frutos de nuestra vida. Hay un versículo que es Marcos 12:30, vamos rápidamente a buscarlo, y es el primer y gran mandamiento. Si nosotros aplicáramos este primer y gran mandamiento, nuestra vida sería muy diferente. Y nos dice Marcos 12:30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Esto significa que el Señor debe ser la prioridad de mi vida, debe ser la pasión de mi vida. Debo enamorarme del Señor, y para enamorarme de alguien, pues debo pasar tiempo con esa persona. Paso tiempo, ¿qué le voy a conocer? El Señor es perfecto, es amoroso, es benigno, es misericordioso. ¿Cómo no enamorarme de Él, que es perfecto? Entonces, pero recordemos, ya lo veíamos el domingo, el amor es más que sentimientos, que sentir maripositas en la barriga, porque eso se nos va como fácil. El Señor nos dice: si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos, ¿sí? Hay dos cosas que impiden que mi corazón esté alineado con Dios. Esas dos cosas son la ignorancia y la soberbia. Al comenzar nuestro caminar con el Señor, la idea es que estemos creciendo en conocerle, creciendo en la gracia del conocimiento del Señor. Así se nos va a quitar la ignorancia, ¿sí? No sabemos a Dios qué le gusta, pero si yo estoy en la palabra de Dios, pidiéndole a Dios que me muestre, pues voy a empezar a mirar y a conocer qué le gusta a Dios, cuáles son sus deseos, cuál es su voluntad, qué no le gusta. Y la idea es que pues a través de su Espíritu Santo, pues de verdad haya convicción en nuestro corazón y no seamos soberbias en no obedecer. O sea, ignorar es una cosa, pero cuando yo ya me la sé, no puedo decir: ay, eso sí, pero esto no. No, o sea, el Señor quiere que obedezcamos. Si voy conociendo, la idea es que voy alineando mi corazón a lo que Dios me dice. Y hay dos versículos, si quieren anótelos por tiempo y yo se los voy a leer. Es Isaías 28:26, que dice: porque su Dios le instruye y le enseña. Es Dios mismo quien nos instruye y quien nos enseña. Y el otro es el Salmo 19:7, que dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, si yo soy hija de Dios y estoy en la palabra de Dios, no voy a decir: no, es que yo no entiendo nada. No. Tengo el Espíritu Santo, que es mi maestro, me enseña, me da el discernimiento, me dice que está bien, que está mal. Además tenemos herramientas en nuestra iglesia. Si no te estás discipulando, te animo a que empieces el discipulado, a que asistas también a las reuniones de tu ministerio, a que vengas los domingos, porque ahí también Dios va a usar la palabra de Dios para enseñarnos. Entonces el Señor dice que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. ¿Y el sencillo qué significa? Un sencillo es traducido en la palabra de Dios, es un tonto, ¿sí? Es uno que no sabe. Pero yo creo que todas somos así en la humanidad, sin el Señor, sin tener en cuenta al Señor. Por más inteligentes que te creas y por más astutas y perspicaz que crees que eres, somos tontas delante de un Dios que es todopoderoso. O sea, compárate con Él. Puede que conmigo, sí, no seas muy inteligente,
Pero con Dios, si nos comparamos con Dios, no somos nada. O sea, la inteligencia de Dios es magnífica y la sabiduría, obviamente. Y el Señor nos dice que Él no la quiere dar. El Señor dice en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que la da abundantemente sin reproche. Además hay otros versículos allí, también en Éxodo 35:10. Bueno, este se los voy a leer y ahora los otros sí los vamos a buscar. Éxodo 35:10 dice: todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Ahí se define lo que es un sabio. Un sabio no es el que se sabe todas, ¿sí? El que es, mejor dicho, wow. Un sabio, ¿qué es? El que viene y obedece a Dios. Ese es un sabio, porque pues Dios me manda y Dios es el completamente sabio, y si yo estoy obedeciendo lo que Él dice, pues voy a ser una mujer sabia. Dios va transformando mi mente y mi corazón a su perfecta voluntad, pero tenemos que tener una actitud, y este sí lo vamos a buscar. Es un ejemplo muy bonito en Segunda de Reyes 22:19, y es el ejemplo del rey Josías, que fue un hombre que alineó su corazón con el del Señor al escuchar la palabra de Dios, porque tuvo un corazón humilde y tierno. Cuando él escuchó la palabra de Dios, dice que su corazón se enterneció y hizo algo al respecto. Entonces vamos a leer Segunda de Reyes 22:19. Bueno, aquí lo tengo, dice: y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado y contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia. También yo te he oído, dice Jehová. Este rey se describe como un rey que hizo lo recto delante de Dios, que no se desvió ni a derecha ni a izquierda, es decir, iba alineadito con el Señor. La ley de Jehová estaba por allá guardada, deshecha, y resulta que un día la encuentran y él dice: no, pues léanmela. Y él se compungió al oír la palabra de Dios, la creyó y creyó el juicio que venía, y dice que se compungió, rasgó sus vestidos y lloró delante del Señor porque la creyó. O sea, si él no la hubiera creído, es pura paja, ¿qué? No, él sí creyó lo que le vendría al pueblo de Israel por separarse de Dios. Y me imagino lloró pidiendo misericordia, pidiendo perdón por él y por su pueblo. Y bueno, ¿qué hizo él? Hizo sus respectivas correcciones y alineó su vida y alineó el reino conforme a los mandatos de Dios. Que esa sea la actitud de nosotros. O sea, a veces tenemos cosas que no son las correctas y no las queremos alinear. Hay un versículo, si quieren busquemos este también, Salmo 19, 12, 13. Este versículo me gusta mucho. Salmo 19, 12 y 13 nos dice la palabra de Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro, estaré recto, estaré alineado y estaré limpio de gran rebelión. Entonces hay cosas en nuestra vida que a veces uno mismo ni cuenta se da, pero debemos pedirle al Señor que aún las cosas ocultas que tenemos por allá guardaditas, esos pecados, que nos los haga saber, que nos los muestre, ¿sí? Que no queremos ser soberbias, que si Él me dice que tengo que corregir esto, pues lo corrijo, que Él haga esa obra en mí y no sea soberbia. El ejemplo, bueno, también José daba muchos ejemplos que ya yo los tenía aquí, y hablando por ejemplo de la fornicación, ¿sí? Uno en el mundo, no, pues si es mi novio también, pues no, tengo relaciones sexuales con mi novio porque eso es lo normal. Pero ¿qué me dice el Señor? Vaya a la palabra de Dios a ver qué le muestra el Señor en cuanto a esto. No es lo que yo te estoy diciendo, porque aquí no vamos a decirle esto es bueno, esto es malo y tienes que hacerlo. No, debe ser una convicción por estar en la palabra de Dios y porque sea el Espíritu Santo convenciéndote. No, es que es una mentirita piadosa y blanquita. No, el Señor nos dice que Él aborrece la mentira. O como decía José, sí, los hombres quieren ser mujeres, los hombres quieren creerse que son árboles, que son gatos, que son, como decía él, un brócoli. Eso sí nunca lo había escuchado, pero uno dice, ¿qué? Yo creo que el Señor nos mira y dice, ay Dios mío, o sea, lo que ha llegado a la humanidad. Entonces, eso pues, sí, yo te puedo decir eso está mal, pero tú puedes decir, no, yo soy todavía, no, a mí me parece que eso está bien.
pero si es el mismo Dios, entra tú en la palabra de Dios, ora y pídele que te convenza, que te muestre. Si es el mismo Dios, pues de verdad cuando Dios nos habla hacemos las correcciones. Y ese es el ánimo, que tú misma llegues, que tú misma descubras lo que a Dios le gusta, lo que a Dios no le gusta y sea alineado tu corazón. Y por último, guarda tu corazón. Entonces el carrito hay que alinearlo, pero además el carrito hay que cuidarlo, ¿sí? Al carrito hay que echarle gasolina, cambiarle el aceite, lavarlo de vez en cuando, no dejarle con las llaves ahí por ahí parqueado en cualquier lado porque se lo roban. Así es nuestro corazón, debemos guardar nuestro corazón. El Señor nos dice en Proverbios 4:23, es un versículo creo que muy conocido, pero es un mandato aún del Señor, es una advertencia. El Señor dice, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? ¿Tu dedo gordo del pie? ¿Tu hígado? No, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Y el Señor con lo físico nos explica lo espiritual. Si yo estoy malita del corazón, si no me cuido, si me la paso comiendo comida chatarra y tomando cerveza y no sé qué, pues mi corazón se va a afectar, ¿sí? Y va a llegar el momento en que me voy a morir, se me va a subir el colesterol, me va a dar un infarto, etc. Y así es con la parte espiritual, hay que guardar mi corazón. Y el Señor nos dice, y aquí pues varios versículos, algunos se los voy a leer, pero otros los vamos a buscar, en el cual el Señor nos dice cómo y de qué debemos guardar nuestro corazón. Entonces, se los voy a leer yo aquí, entonces anótenlo, en su casa lo leen. Deuteronomio 11:16 dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y otra vez aquí vuelve él con lo mismo. El Señor nos dice que infatuar es volverse engreído, soberbio, ¿sí? Creerse que se las sabe todas, ¿sí? Yo no sigo la palabra de Dios porque yo soy más que Dios y me la sé y eso a mí me ha funcionado y eso que la palabra de Dios a un lado. No, el Señor nos dice que no, que debemos ser humildes. El Señor nos dice que aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y así debemos ser nosotras. Además el Señor nos dice en Proverbios 23:26, dice el Señor, dame, hijo mío, tu corazón. ¿Quién más lo puede guardar? ¿Yo misma? ¿Sí? ¿La Chayo lo puede guardar? Bueno, no sé. Pero el Señor, en las manos del Señor está mejor. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos, porque hablamos de los ojos, por mis caminos. El Señor nos está dando unas recomendaciones muy importantes para cuidar el corazón. Además en Salmo 86:11 nos dice el Señor, enséñame, pues esa era una oración de David y ojalá que la hagamos nuestra. El Señor nos dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Rectica, rectica, ¿sí? Afirma mi corazón para que tema a tu nombre. Si es Dios afirmando mi corazón, si no es mi mamá ahí con la cantaleta, pero ore, pero hágase el devocional, pero esto, o su esposo, ay, pero esposa, por favor, hágale. No, si es de verdad Dios quien me lo afirma a mí, pues nada ni nadie me va a quitar esas convicciones. Además, tan lindo el Señor nos da esta promesa, qué linda promesa. Dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón? Cuando le hemos entregado el corazón, cuando está firmado en el Señor, cuando está alineado, dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días, ¿sí? No solamente el sábado y el domingo, todos los días, de lunes a domingo. Que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Y aquí otros 2 versículos para guardar el corazón, es que de vez en cuando nos tenemos que hacer exámenes para ver cómo está nuestro colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera. Y así es con el corazón. Diariamente tenemos que pedirle a Dios que lo examine, que pruebe si hay en mí algo que no es correcto. Dice el Salmo 139, 23 y 24, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Quién más que Él conoce aún las intenciones? Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Pero luego recordando el Salmo 51, 2, cuando el Señor ya me hace ese diagnóstico, estás mal aquí, pues no solamente ahí sí, no, pues así soy, así me quedo, no
No, el Señor nos dice, y aún David cuando pecó dice, límpiame más y más de mi maldad. Hay que pedirle perdón a Dios, pero además debemos pedirle que saque lo malo y atesoremos lo bueno. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entonces sacar lo malo y que tu ley esté en medio de mi corazón. Y bueno, ya para terminar, pues quiero, aquí ya la conclusión que aprendimos hoy. El Señor nos está dando una advertencia y nos está diciendo, no inviertan en tesoros de este mundo, que son vanos, están desperdiciando su vida, sus fuerzas, sus energías, su mente, y vamos a quedar así como esa muñequita, tristecita, porque nos desperdiciamos la vida, pero vamos a ser tan felices como esa muñequita cuando invertimos en los verdaderos tesoros que ya aprendimos y recordamos cuáles son esos verdaderos tesoros. Y bueno, la conclusión también dice, cuando guardas tu corazón y se alinea con el de Dios, puedes tener la seguridad que tu vida será fuerte. Estarás viviendo por lo que de verdad vale la pena y estarás invirtiendo y atesorando lo eterno. Y aquí voy a mostrarles algo. Voy a ponerlas en contexto porque yo sé que todas, la mayoría lo conocen. ¿O no? ¿No lo conocen? Bueno, él es mi suegro. Es mi suegro, el papá de Rodolfo. Quiero contarles un poquito y por qué lo voy a poner ahí. Él, la primera parte de su vida, hasta el año 93, digámoslo así, él vivió atesorando cosas de este mundo y tuvo una vida muy próspera en este mundo. Y gastó en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Pero su vida cambió muchísimo. Él reconoció al Señor Jesucristo como Salvador y Señor de su vida en el año 92. Él reconoció que sin el Señor Jesucristo su vida no era nada. Y pues Dios permitió que tuviera un cáncer fuerte, pero a pesar de eso, y bueno, ya después de conocer al Señor, las que lo conocieron, ustedes sabían que él respiraba y amaba al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y lo que él hacía era compartir de Cristo a todo lo que se movía, le compartía de esa salvación en Cristo Jesús. Y este fue un hombre que ahora está disfrutando de la presencia y la gloria del Señor, murió hace 6 años y hizo muchos tesoros, varias de las iglesias aquí en Colombia, Dios lo usó para iniciar esas iglesias y aún aquí entre nosotros podemos decir que Dios lo usó muchísimo en nuestra vida, ¿cierto? Él tuvo cáncer del pulmón y de los huesos, pero a pesar de su cáncer, él nunca dejó de compartir del Señor. Y yo les voy a mostrar este video porque este video es muy, valioso para nosotros como familia, porque ahí está ya casi a punto de morir y vemos que no está ahí quejándose, ay, ¿por qué me dio este cáncer? Qué terrible, ¿no? Y bueno, no sé si se va a escuchar bien, pero lo que él está haciendo es compartiéndole a Jesús a la enfermera y ya estaba próximo a morir. Entonces, si quieren, por favor, poner el video. Entonces, ¿cómo? Dígame cómo fue. A ver, dígame usted. La Biblia dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y eso no es nosotros, un don de Dios. Si usted cree que Jesucristo es Dios, que Él se hizo hombre, murió por sus pecados, resucitó, si se arrepiente y le invita a su corazón, él dice que hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, no hay como que los hombres. Yo soy usted, yo soy el camino, nadie, no por mí.